Bienvenidos este miércoles a ¿Qué día? Con Eddie Bueno y María en la sección psicológica de los miércoles 10 a 11 a.m. Hola Joan, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno. Recordarles que nosotros somos un centro Balance Room ubicado en la 27 de febrero, Plaza Acuario, local 319, donde abarcamos todos los servicios de psicología, incluyendo terapia a bajo costo. Puedes contactarnos, ahí está, 466-5685. Bueno, como dice mi queridísima compañera, muy buenos días a todos. Estamos en una nueva entrega y vamos a tocar un tema que es muy sensible para lo que es la República Dominicana y la sociedad, que es sobre el feminicidio y la violencia de género. Recientemente tuvimos un acontecimiento que impactó bastante a nuestra sociedad y es donde una mujer, luego de interponer una denuncia, saliendo pocos metros de la fiscalía, pues fue asesinada por su expareja. Esto ha generado y ha abierto el debate sobre la prevención, sobre las alertas, las señales de alerta, y para esto tenemos a una muy buena invitada que es la presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, y para ella tenemos este tema para profundizar. Bienvenida y gracias por estar con nosotros, Yanira. Gracias, María, gracias, Joan, por la oportunidad que nos brindan y a la orden ante cualquier inquietud. Gracias a usted por estar aquí, por permitir, brindar su conocimiento y hablar un poco sobre la Fundación Vida Sin Violencia. Desde su experiencia, a mí me gustaría saber cómo inicia esta fundación, qué causa le motivó a crear esta fundación. Bien, en el año 2009 nos instituimos fruto de conocer el valioso trabajo que se realiza en el Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia. Es una dependencia del Ministerio Público donde van los casos más graves de sobrevivientes y donde se les brinda con un personal especializado ayuda psicológica, psiquiátrica, le dan una ayuda económica para que ellas puedan independizarse de su agresor. Y esto nos motivó, viendo esos casos tan graves, que a los pocos meses de inaugurado este centro, estas mujeres que llegaban cabizbajo ya tenían un aumento en su autoestima y ya hablaban de que ese espacio era su hogar. Entonces, para entonces, mi esposo era fiscal del distrito, quien fue que inauguró junto al Ministerio de la Mujer este espacio, y decidimos reunir a muchas personas de la sociedad civil interesadas en aportar a la problemática. La directora de este centro, la licenciada Solange Alvarado, nos dijo que para aportar a la sociedad teníamos que recibir una formación en materia de violencia de género, y así lo hicimos. Durante todo un año, el equipo interesado en aportar desde la prevención, pues nos estuvimos formando, tanto con el Ministerio Público como con el Ministerio de la Mujer, como con un diplomado en manejo de conflictos con el episcopado. Y en el año 2009 decidimos que el aspecto más débil de esta problemática social y de derechos humanos es la prevención, claro, y que debíamos aportar. Al día de hoy han pasado casi 17 años y vemos que sigue siendo débil el aspecto en la prevención, claro, que es vital. Y cuando hablamos de prevención, hablamos de educar, porque transformar esa raíz de la cultura machista que lamentablemente persiste en una parte de la población requiere una transformación a través de la reeducación, sobre todo de esa población masculina agresiva, que tiene un aprendizaje en base al dominio, al control, a denigrar, a humillar, y es básica la educación en ese sentido. Y en cara a la Fundación, Yanira, ¿cuáles son las principales iniciativas que tiene la Fundación para prevenir este tipo de tragedia como la violencia de género y el feminicidio? A 17 años hemos impactado en 26 centros educativos del Distrito Nacional.
en 7 universidades, 7 instituciones públicas y 5 privadas. Lo hacemos de la mano de un equipo valiosísimo de expertos en la psicología clínica, entre la que quiero resaltar a la licenciada Cristal Santana, y es un abordaje integral en los colegios. Empezamos por los docentes, que son la autoridad en el aula, seguimos con los estudiantes y con las asociaciones de padres y de madres, porque no se puede abordar uno sin abordar los demás. Los proyectos están dirigidos en fomentar la masculinidad positiva, en cuidar la salud mental, la prevención del bullying, la prevención del acoso laboral, temas como relaciones familiares armoniosas, tipos y mitos de la violencia que continúan justificándola, como el hecho de que entre marido y mujer nadie se puede meter, lo que ya se sabe que debe ser un mito desaprendido, porque se trata de una problemática social muy compleja y en la que toda la sociedad debe intervenir de forma activa. Sí, yo le iba a preguntar, ¿qué tipo de violencia es la más invisibilizada y peligrosa actualmente? Siempre ha sido la más invisibilizada la violencia psicológica, porque de manera muy sutil va empezando esta pareja agresora a humillar, a disminuir en su opinión, a comparar, a controlar redes sociales, a controlar el vestir, a controlar la forma de pelo, a controlar con quién se junta, hasta qué hora se junta, dónde está, por qué no viene. Y lamentablemente hay que iniciar trabajando con los jóvenes, porque ya desde el noviazgo se ven esas señales que son de control y dominio y que los jóvenes consideran que es de mucho amor. Y siempre resaltamos que amor no es control. En las estadísticas de este año tenemos a 2 chicas asesinadas, sí, de 16 y 17 años por su pareja. El año pasado fueron 5. O sea que siempre hay que trabajar en estos adolescentes para que aprendan a identificar estas primeras señales. ¿Cómo identifica la Fundación casos o señales de agresión antes de que ocurra cualquier tipo de tragedia? Normalmente esta persona, la víctima, refleja muchas ansiedades, muchos miedos. Ese agresor suele aislarla de su familia y de sus amistades, suele sufrir insomnio. Entonces, todo esto es fruto de un estrés postraumático que muchas veces lleva a esta víctima por años. A veces lo identifica y tiene la esperanza de que el hombre va a cambiar, la pareja va a cambiar. Otras veces este hombre se arrepiente, le llora, le hace regalo y ella cree que realmente va a cambiar, pero insistimos en que una persona con conducta agresora no cambia si no recibe la asistencia de un personal especializado en la materia. Por eso yo siempre exhorto en mi consulta y cuando tengo una entrevista siempre hablo sobre la red de apoyo. ¿Por qué es tan importante la red de apoyo? Fíjate, entiendo que hay personas que saben que un familiar, un amigo o alguien está viviendo violencia y al igual se queda callado, por quizás no tener una enemistad o tal vez no tener problema con la pareja de esa persona. Y yo soy de las que digo que tu red de apoyo es la primera que debe salir a dar la cara por ti. Así mismo si tú no lo has podido identificar, pero nosotros de afuera, red de apoyo me refiero familiares, comunidad, iglesia, amigos, en el trabajo, compañeros de trabajo, que puedan identificar que esta persona está siendo víctima de violencia. No tarde, no lo piense. Yo siempre lo recomiendo, no lo piense. Así mismo es. Cualquier mujer que se siente víctima debe contar con una red de apoyo y jamás silenciar, porque
porque el silencio fortalece el dominio y el control de esta persona agresora. Ahora, ¿qué está pasando en nuestro país lamentablemente? Que hay un hecho que nos duele a todos y a todas, pero siempre revictimizamos a la víctima, la culpabilizamos. ¿Por qué siguió en la relación? ¿Por qué no lo denunció antes? ¿Por qué acudió sola? Siempre buscamos justificar cuando el único responsable de sus acciones es quien ejerce la violencia. Yanira, lo hemos estado viendo desde el enfoque de la mujer, pero ¿la Fundación tiene algún programa específico para educar a hombres jóvenes sobre relaciones sanas? Sí, porque eso iba a hablar sobre, ¿estamos criando hombres sanos emocionalmente o futuros agresores silenciosos? Exacto. Porque eso también no solamente recae en la sociedad como tal, sino principalmente en el núcleo familiar. En el año 2020, la Fundación Vida Sin Violencia trajo al país a un experto del País Vasco, a Richard Bacete, un experto en igualdad de género, que sembró en el país, porque eso causó frutos, cosechó frutos, vamos a bien decir, sobre la masculinidad positiva, entendiendo que hay que fomentar modelos de nuevas relaciones sanas, de hombres respetuosos, empáticos, solidarios, sensibles. Porque ¿qué pasa en nuestra cultura? Que desde pequeño papá y mamá le dicen al niño, no llores que tú eres un hombre. Si te dan, dale más duro para que demuestre tu fuerza. Entonces hay que seguir desconstruyendo estos patrones de crianza donde refuerzan esa violencia, porque violencia trae violencia, eso insistimos mucho. Entonces, ese es un tema muy primordial que tiene la Fundación y lo hemos dado en instituciones públicas y privadas, en los colegios, lo que es la masculinidad positiva. Un gran aliado nuestro ha sido el licenciado Luis Vergés, que se desempeñó por muchos años como director del Centro de Intervención Conductual para Hombres, una dependencia del Ministerio Público, que ha dejado frutos innegables, un centro modelo y que lamentablemente solo operan 2 más de estos centros en el país por falta de recursos económicos, cuando entendemos que deben multiplicarse estas experiencias positivas que tiene el Estado. No, yo siempre digo lo mismo, Joan, nuestro país trabaja en consecuencia, no en prevención. Por eso de verdad que felicito lo que es su fundación, que trabaja en psicoeducar y más bien en la prevención. Sí, y perdón, y yo digo que no transformamos con una charla, pero alguna semillita de paz, alguna semillita de crear conciencia, vamos dejando en los participantes, y de hecho se abren a contarnos sus experiencias en diferentes tópicos, y eso nos llena de satisfacción porque sentimos que estamos aportando a nuestra sociedad, aportando a una cultura de paz, a una convivencia pacífica que todas y todos merecemos. Sí, me consta la trayectoria, el compromiso social que tiene la Fundación, porque en algunos eventos hemos coincidido y hemos estado presentes. Pero instituciones, empresas privadas, ¿cómo pueden colaborar para unirse a la causa y contribuir con ese trabajo que usted viene haciendo? ¿Cómo pudiera ser? Bien, bueno, la empresa abriendo la oportunidad para que instituciones como nosotras continúen sensibilizando a sus servidores. Hemos tenido valiosas experiencias en el Ministerio de Industria y Comercio, en Infotet, en Marmotet, y así exhortamos a todas las instituciones a abrirse a esta problemática que necesita mucha prevención. Porque lo importante es educar para que no lleguemos a los hechos lamentables. Exacto. Y para que las personas tengan más o menos una idea, ¿cuál es el alcance que ha venido teniendo la Fundación? Bueno, como le dije, hemos impactado en 26 centros educativos del Distrito Nacional, en universidades, en instituciones públicas y privadas, y lo que
nos llena de cierto estímulo y compromiso social a la vez. Son los testimonios, por ejemplo, de esas directoras de los centros educativos donde vamos, donde revelan que hay un cambio de conducta luego de que reciben formación y herramientas para trabajar en esta problemática social. Yanira, para usted, ¿qué cambios urgentes necesita la República Dominicana para disminuir, en este caso, la violencia de género? Bueno, aquí carecemos de una actualización de la ley 2497 que data de hace 29 años. Es una deuda de los congresistas porque ellos tienen un anteproyecto de ley integral de prevención, atención, sanción y reparación a las víctimas que el propio presidente Luis Abinader en 3 oportunidades ha llamado a los congresistas a conocerlo y a aprobarlo. Eso por una parte. La educación es vital. Estamos carentes no vemos ninguna campaña dirigida a la mujer con esos factores de riesgo para que se reconozca y busque ayuda, pero tampoco vemos una campaña dirigida a la población masculina para fomentar esa masculinidad respetuosa, empática y solidaria. También necesitamos eficientizar las órdenes de protección, porque como en el caso de Esmeralda, que sucedió todo muy rápido, pero entendemos que la autoridad de esa Fiscalía Comunitaria no debió permitir ante los elementos de este caso, dígase que había expuesto que era acosada constantemente, había expuesto que este agresor tenía armas de fuego y había expuesto que estaba siendo localizada con un GPS. Le tenía GPS. Debieron retenerla y buscar la manera de que agentes policiales detuvieran y desarmaran a ese agresor y lo apresaran para darle la oportunidad de ella salir de allá. Entonces, lamentablemente, este hecho ha calado mucho en nuestra sociedad y entendemos que en la medida en que se fortalezcan estas órdenes de protección para la víctima, pues va a generar más confianza a acudir a las autoridades para denunciar, porque dice la Procuradora General de la República que el 86% de las víctimas no denuncian. Ya podemos ver el grado de conflictividad y violencia que existe lamentablemente en nuestra nación y que todos y todas, porque insisto, no es un problema de un ministerio. Aquí se necesita el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Poder Judicial, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, los medios de comunicación. Exactamente. Porque ¿qué vemos? Y qué triste es la experiencia de a veces la poca conciencia de algunos medios de comunicación de difundir de manera que impactan la dignidad de esta mujer víctima, difundir imágenes cuando este agresor le está disparando. No hay que llegar a esos extremos de crear morbo o de tal vez buscar like. En países como Canadá, como España y como Austria, existen guías periodísticas para el manejo de la comunicación en estos casos que son de orden humano. Tenemos que actuar con humanidad. Pero fíjese que este es un tema que estamos hablando, el impacto que está teniendo las redes sociales en los jóvenes y en las personas. Por ejemplo, romantizan el control y la dependencia. Tenemos ahí afuera millones, o bueno, vamos a decir miles de influencers que son seguidos por personas donde romantizan esto, donde romantizan lo que es aguantar, lo que yo aguanto por amor, o muestran una vida perfecta y pudieran ser voz de quizás de maltrato. He visto personas que, bueno, han salido a la luz pública, personas que dicen, oye, yo estoy recibiendo maltrato, he tenido maltrato durante 20 años y después de eso salen muchísimas personas también a acudir a centros de psicológicos. Digo, wow, si ella pudo, yo también. Por eso yo siempre he hablado que nosotros debemos de la psicología aquí en nuestro país, que ya no quitar ese estigma,
Porque así mismo como yo puedo decir, tengo diabetes, sufro de la presión, hablar, decir, yo sufro de depresión, yo sufro de ansiedad, yo estoy siendo víctima de violencia, que esto no debe ser ni para la mujer ni para el hombre, debe ser un tema que signifique o genere vergüenza. Así mismo es, así mismo es. Y cuidar de la salud mental es básico en estos tiempos, en que uno ve hasta cualquier problema social se desata con violencia, porque no hay autocontrol de las emociones, porque no se nos enseña ni en el hogar, ni en los centros educativos a reconocer qué emoción estamos sintiendo y cómo podemos manejarla pacíficamente. Sí, porque muchas mujeres tuvieron señales y antes de ser, vamos a decir, asesinada, y nadie las escuchó también. Sí. En este caso es una mezcla de la red de apoyo, de la víctima, del sistema judicial, de cómo se maneja en la fiscalía. Estuve comentándole a Joan la falta de psicólogos, que el déficit que hay en nuestro país. Somos partidarias de que existan psicólogos especializados en intervención de crisis. Exacto. Sí. Porque es que el daño neuronal que tiene una víctima de violencia, eso hay que vivirlo para entenderlo. No, porque tan siquiera hay que estudiarlo para entenderlo. Ni siquiera se dan cuenta que lo están viviendo, Exacto. que ese es el mayor problema, Sí. que no saben. Entonces, si tú tienes una persona al lado que ve tu vida y sabe que tú estás siendo presionada, sabe que quizás tú estás viviendo una vida que no eres feliz, oye, ser responsable, es una vida. Y es importante, María, recordar que hay líneas de auxilio gratuitas en el país, empezando por la línea del 911, el Ministerio Público tiene la línea 211, que es línea vida, y el Ministerio de la Mujer cuenta con la línea 212, donde también dan una ayuda psicológica y legal a cualquier mujer que se sienta víctima de una relación tóxica. Una pregunta, ¿es la parte económica la mayor causa de dependencia entre el hombre y la mujer cuando es víctima de violencia? Bueno, se dan muchísimos casos que por la dependencia económica, esta mujer desesperada denuncia, pero al día siguiente le pide al fiscal que retire la denuncia. Ahora bien, el Ministerio Público está comprometido con seguir el caso y seguir investigando. Sí, y tocando el tema, llama a preocupación el número de más de un 80% de las mujeres que no reportan el abuso. Sí. Eso es un número, eso llama a preocupación. ¿Cuáles son las razones, según su experiencia, que entiende usted que limita a la mujer a tomar ese paso? La primera razón es el miedo a represalia por parte de su agresor, como pasó en este caso con Esmeralda Moronta. La segunda razón es esa dependencia económica que la limita y que dice, ¿quién me va a mantener a mis hijos? Como han dicho fiscales que han recibido, que le han solicitado retirar esa denuncia. Y dicen que la tercera razón puede ser la desconfianza, porque ven en las redes sociales. En estos días vimos que se viralizó una señora con 4 órdenes de protección y ella decía que están esperando las autoridades, que yo sea una más de las cifras de las estadísticas. Entonces son situaciones de verdad muy dolorosas y lamentables que entendemos que no debe pasar. Pero lo ideal siempre va a ser buscar ayuda, esa red de apoyo que le asista y buscar ayuda de las autoridades. Desde la perspectiva hombre, yo como hombre, siendo un ejemplo, ¿cómo yo puedo identificar señales peligrosas antes de yo perder el control? Bueno, como le decía, violencia genera violencia. Nunca es justificable utilizar los malos tratos, pero es que hay una cultura arraigada, como le digo. Si vemos desde la casa, a papá y a mamá, todo solucionarlo por la vía de la violencia, este niño lo va a normalizar y replicar en su vida adulta. Ahora bien,
Entendemos que ni mujeres pueden agredir a hombres ni hombres a mujeres, que el respeto debe prevalecer en cualquier tipo de relación. Es que necesitamos educar para la paz. Decía María Montessori, la creadora del método Montessori, que educamos para la competencia, que cuando eduquemos para la solidaridad estaremos educando para la paz. Y es que estamos copados de violencia, necesitamos fomentar relaciones más sanas, con más convivencia pacífica, porque la armonía es calidad de vida para hombres, para mujeres, para niños, para adultos, para todos. Bueno, mire, para formular nuevamente la pregunta, ¿cómo influye el machismo culturalmente aprendido desde la crianza, porque en la normalización de estas conductas violentas, y cómo su fundación trabaja con estos niños que han vivido víctimas, o sea, han sido víctimas de ver a su madre ser violentada, no poder hacer nada? ¿Qué hacen con estos niños? ¿Qué protocolo utilizan en la fundación para que estos niños... Realmente no atendemos a víctimas directamente, okay, pero siempre ha sido una preocupación de la Fundación Vida Sin Violencia los huérfanos. Este año tenemos registrados 33 huérfanos. ¿Cuánto? 33, fruto de los 39 feminicidios por parejas o exparejas que llevamos en registro. Y nuestra preocupación nos llevó a hacer una investigación en el año 2022 sobre qué pasaba, una investigación cualitativa con Taira Vargas, qué pasaba con esos huérfanos. El resultado fue de verdad que muy doloroso, porque la ayuda que recibían en ese entonces estos huérfanos era muy limitada, apenas 5 o 6 visitas de una psicóloga, y estos niños quedan traumados porque muchas veces son testigos de estos hechos sangrientos. En muchos casos los separaban de sus hermanitos porque eran 5 o 6. Económicamente la familia no podía sostenerlo, pero también necesitaban seguro médico, porque o el papá se suicida o va preso. Entonces, de la noche a la mañana, estos infantes quedan sin papá y sin mamá. Es muy dolorosa esa situación, y entendemos que debe desde el Estado obtener más recursos económicos dirigidos a programas que auxilien a estos huérfanos. Otro de los casos era que muchas veces esa mamá sabía que estaba siendo violentada y que podían asesinarla, y dejaba a cargo de la hermanita mayor a sus hermanitos. Pero ¿qué pasa? Que si esta hermana no tiene la tutela legal de sus hermanitos, estos niños no reciben la ayuda del gobierno. Vamos a una pausa para continuar con esta conversación muy interesante y muy psicoeducativa para nuestra sociedad dominicana. Volvemos en breve. Montaña Mágica, un lugar mágico. Contáctanos.
de Jerónimo iPhone. Jerónimo iPhone. Búsquelo en todas las redes y haga su pedido al teléfono que usted quiera. Comuníquese con Jerónimo iPhone, el lugar donde usted debe llegar y buscar su teléfono. Pero de igual manera usted puede comprarlo y se lo envían directamente con garantía. Los mejores teléfonos nuevos siempre están en Jerónimo iPhone, como debe de ser. El 23 de septiembre del 2026 será la fiesta de la nación. El maestro de maestros, Ramón Orlando, y sus amigos estarán celebrando los 50 años de la vida musical del maestro de maestros en el Estadio Olímpico. 50,000 personas cantaremos y celebraremos la música de la nación. Entrada general 1,000 pesos por persona. Para información acerca de localidades especiales, acceda en la web a tuboleta.com.do. Te esperamos en los 50 años del maestro de maestros, Ramón Orlando. No hay nadie más para sustituirte. El dealer más grande de la República Dominicana. Más de 25 años. Más de 30,000 clientes satisfechos. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga mejor variedad y precio que Auto Mayella. Aceptamos tu vehículo. 15% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. Desde 0.66 de interés mensual fijo. Algunas restricciones aplican. Auto Mayella. Nadie te da más. Recuerda que tenemos actualizaciones diarias y estamos al día de lo que quieras comprar. Síguenos en nuestras redes sociales, @Automayella, o accede a nuestra página web www.automayella.com.do o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega, y en la 145 Northwest 27th Avenue, Miami, Florida, 33147. Automayella, el dealer de los dominicanos. Y continuamos hablando con Yanira Fondior de la Fundación Vida Sin Violencia. Vida Sin Violencia. Estuvimos hablando aquí con nuestros equipos que tenían muchas preguntas y le hicieron fuera de cámara, pero una de ellas es en el caso de, hablamos de violencia de género de la mujer, pero con los hombres estuvimos conversando de que son víctimas de burlas cuando van a poner una denuncia. Si en este caso ustedes allá en su fundación han recibido quejas o han recibido hombres o algún tipo de información o manejan alguna tasa de hombres que han sido víctimas de violencia. Mire, sí sabemos que a las unidades de atención del Ministerio Público acuden hombres y no justificamos jamás la violencia de mujeres hacia hombres, pero estadísticamente responden a una proporción muy ínfima. En todo caso, yo entiendo que los fiscales especializados deben investigar y que nada justifica la violencia. Es nuestro concepto. Ahora bien, ¿qué es lo que vemos normalmente en una parte de la población en que no acepta el rechazo de esta pareja cuando ya quiere terminar con la relación? De ahí es que viene ese poco manejo de sus emociones, y más si tiene una historia de violencia, y más si tiene una dependencia emocional, y más si hay factores como el alcoholismo o el uso de drogas, porque hay un caso después de Esmeralda Moronta, donde una familiar dice, él estaba drogado cuando vino y llamó a la policía que viniera, que la iba a matar. Entonces, todos son elementos de factores de riesgo en estas relaciones. Y como le decía, para nosotros ningún tipo de violencia es justificado. Sí, hemos venido viendo el enfoque de cómo podemos proteger a la mujer, cómo podemos crear medidas para cuidar y prevenir ese tipo de eventos que hemos venido viendo. Pero el que está haciendo la agresión es el hombre. ¿Cómo podemos trabajar a ese hombre? Porque psicológicamente hablando, el hombre tiende más a callar las situaciones personales y emocionales que la mujer. Tiene menos apertura.
Quiero aportar algo. ¿Sabes que del 2025 tendría que, porque a mí me encanta trabajar con investigaciones, inmediatamente yo me adentro de un tema, me gusta pues manejar bien y tener base, pero en este caso yo he visto en el centro, en nuestro centro, que lo puedo confirmar con la que nos maneja el centro, más hombres que mujeres yendo a terapia. Como también le mencionaba a Joan, estaba viendo mucho en consulta, que no lo había visto anteriormente, la cantidad de infidelidad de parte de mujeres hacia el hombre. Y eso era de mucha preocupación para mí, porque era muy fácil yo escuchar a una paciente decir, bueno, yo amo a mi esposo, vivo muy bien, pero tengo 2 parejas más. Entonces, yo como psicóloga, ¿qué hago en este momento? Porque trabajo con confidencialidad, tengo que proteger a esta persona de la información que me está dando, pero quizás es una posible víctima. Vuelvo y repito, la infidelidad no debe ser justificación alguna para violentar a una mujer o a un hombre. Creo en las relaciones sanas, en las relaciones respetuosas, en las relaciones donde prevalezca la escucha activa, el diálogo ante los conflictos. Entonces hay que fomentar, y lo hacemos creando conciencia a los varones de que primero tienen que aprender a externar sus sentimientos, de que tienen que reconocer sus emociones, de que tienen que saberla manejar de forma adecuada, porque el diálogo siempre va a ser la herramienta esencial para dirimir los conflictos sin llegar a la violencia. Lamentablemente, vivimos en un país en que yo he visto noticias que hasta por el pago de una cerveza se agrede y asesina a una persona. Sí. Hace por unos menos meses, hasta porque se comió la mitad del pan, un compañero de trabajo, hubo una agresividad enorme. Entonces, tenemos que trabajar en nuevas formas de relacionarnos pacíficamente y respetuosamente. Si hacemos un llamado ahora mismo al gobierno y a las instituciones que le pertenece esto, ¿qué le pediríamos? Mira, es que vuelvo y repito, esta problemática es tan compleja que no se puede delegar en un solo ministerio. Son todos los actores del sistema, pero es la sociedad en conjunto. Porque, hablaba ayer en otro programa, no son las autoridades las que educan, es la familia. La familia es la primera escuela de amor. Así es. Entonces, en esa familia vamos a pregonar con el ejemplo, Claro. a ser respetuosos de nuestros hijos y de nuestras hijas. Nosotros hemos vivido momentos muy tristes en estas sensibilizaciones que hacemos de niños que nos dicen que su mamá o su papá le dicen que no sirven para nada. Entonces, esto lo hace más vulnerable porque lastima su autoestima. Sí. Lo hace más vulnerable a ser violentado. Entonces, vamos a trabajar en la familia, vamos a seguir trabajando activamente en los centros educativos, con las iglesias, con los dirigentes comunitarios, con los deportistas, con la misma población política. Es que es un tema que nos toca a todos y a todas, porque podemos tener un familiar, podemos tener un vecino, una vecina. Podemos ser nosotros mismos. Exacto. Entonces, es una responsabilidad de toda la sociedad en conjunto. Que no podemos ser indiferentes ni justificar de alguna forma. Y tomando esto en consideración, ¿cree usted que a nivel educativo en las escuelas y en los colegios se debería, ante la preocupación, incorporar como alguna materia, ya sea moral y cívica, que pudieran que moral y cívica es que no te enseñan, porque es que no te... Pero ahí vamos, que si pudieran tomar una iniciativa e incorporar este tipo de educación de la igualdad. En países más desarrollados, como Finlandia, Islandia, Australia,
desde primera infancia imparten resolución pacífica de conflicto, Wow. masculinidad positiva, bueno, esa serie de materias, empatía, ¿cuánto se necesita? Es que tenemos ¿Verdad? Mire, y disculpe que le interrumpa, cuando uno ve la noticia en las redes sociales, yo soy de las que me pongo a leer los comentarios porque ahí es donde yo me fijo cómo está mi población, mi sociedad. Y eso da vergüenza, la falta de empatía, cómo culpabilizan a la víctima, cómo dicen, pero ella, y arman una historia, eso le pasó a ella por esto y lo otro. Es lo que les digo. Y entonces viene y el otro comenta y le agrega la historia y le dice, sí, tienes razón, eso pasa por eso, porque... Es que tenemos que descontinuar esa práctica a nivel de conciencia, de que el único responsable de quien agrede es el agresor, no es la víctima. Nosotros hemos tenido casos de chicas de 12 años donde el noviecito le manda a quitar la ropa, él la conoció con mini y le encantó, pero le manda a quitar la ropa cuando sale con él porque ella está provocando a otros. Entonces, es que hay que trabajar mucho con... No, y las mujeres, la muchas conciencia. mujeres creen que celos es amor. Que cuando el hombre la cela es porque la ama. No, absolutamente. Los celos son control y dominio. Claro. Entonces, cuando estás investigando con quién estás, por qué no vienes, en tus redes sociales, a quién tú sigues, quién te comenta, todo eso son señales de control. Estoy 100% de acuerdo, Yanira, con el enfoque cuando dice que tiene que ser integrar tanto la sociedad como las instituciones públicas. Yo no quisiera que esta sea una entrevista más y yo quisiera hacer un llamado al ministro de Educación, porque aquí acabamos de nombrar una iniciativa de incorporar ese tipo de educación donde no es algo que estamos aventurando, los países desarrollados lo hacen y creo que no estamos trabajando como causa raíz. Sí, se nos enseña muchas materias básicas, pero lo elemental de la vida, que es manejo de conflictos, no se nos enseña gestionar las desde el currículo emociones escolar. Entonces, esa es una materia que debería ser parte de las materias básicas del No, es que yo creo escolar. que esa materia debería estar dentro de toda la materia. Claro. Si en lengua española, vamos a hablar también de inteligencia emocional en lengua española. Si es matemática, la matemática y la inteligencia emocional y gestión de emociones. Debería de estar en todas, porque a mí, por ejemplo, luego de que yo salgo del colegio y entro a la universidad, a mí me hubiera gustado poder tener cierto manejo, cierta información para hasta lo más sencillo que yo entiendo. Aprender quizás a cocinar. O aprender a crear o la organización, tener organización cuando uno se enfrenta a la universidad, que tiene que tener uno tiene que ir preparado para, que no es lo mismo que el colegio, que tú vas con tu cuaderno con una asignación, o sea, cambiar un poco el método, pero yo creo, si no me equivoco, de que se ha hablado en la Cámara de Diputados, bueno, no, el senador, de que está promoviendo el método STEAM, si no me equivoco, sí, para las escuelas. O sea que sí se ha hablado este tema. Sí, pero se necesita todavía impactar más. Exacto. Tanto en docentes, porque también tenemos quejas de estudiantes que los docentes lo agreden, los etiquetan, le lanzan borradores. Así es. Entonces, por eso tiene que haber un abordaje integral en este tema y es bueno diferenciar que conflicto no es violencia. Porque, ¿qué especifica la violencia? Que se hace con constancia, que esa conducta va siendo ascendente y que lo que persigue es dominar y controlar a Sí, los pero demás. lo bonito sería impactar desde la prevención y no impactar con las Claro, noticias. claro. Porque también no podemos olvidarnos de lo sucedido en un colegio y en una escuela donde murió un niño que fue agredido por sus compañeros. Sí, no, y es que vemos violencia escolar, vemos estudiantes que agreden profesores. En estos días hubo una incautación de 60 armas blancas que los estudiantes llevaban en diferentes liceos en sus mochilas. Wow. Entonces, es una conducta
que viene desde el hogar, normalizada, y que ellos están dispuestos a seguir agrediendo ante cualquier conflicto. Entonces hay que hacer un llamado a seguir trabajando en la educación para desconstruir que cualquier conflicto pueda solucionarse de la vía violenta, sino de la manera específica a través del diálogo y del respeto. Y entra todo, abarca todo, la violencia en el tránsito, la violencia en el trabajo, la violencia en todos los ámbitos de la vida diaria, que realmente prevención y tratar de que nuestro país pues tome conciencia y no sucede que la inmediatez, vemos la noticia de esta persona en las redes sociales, nos lamentamos, quizás muchos somos empáticos con estos familiares, con lo que sucedió, pero ya en 2 días sale otra noticia, un escándalo, el morbo de las redes y ya esto se olvida, queda atrás. Lamentablemente. Una noticia, en este país una noticia tapa otra. Sí, y Yanira, yo creo que cuando llega el punto ya de el feminicidio, yo creo que ha venido ya gradualmente dando señales. ¿Cómo inicia de manera tan sutil la agresión, el irrespeto y la violación del derecho de la mujer? ¿Cómo inicia de forma sutil? Que llega a un punto que las personas o la mujer lo normaliza y se acostumbra y se hace un hábito. Cuando, por ejemplo, un agresor le dice a la víctima, tú cállate, que tu opinión no vale, o tú no vas donde tu familia hoy, no, o esa amistad no te conviene, le va creando a esta víctima, o tú eres una gorda, mira a tu amiga cómo es, o sea, toda esa serie empieza por la violencia son psicológica. Insultos, humillaciones y comparaciones sutiles que se van normalizando, pero todo esto le va trabajando a la víctima, Claro. hasta el punto de que se lo cree, de que la tienen en un túnel sin salida, de que sí se cree que es una gorda, de que sí se cree que su mejor amiga le va a hacer daño, porque quiere aislarla, porque a medida que la aísla, tiene mayor poder sobre ella. Y eso es muy lamentable. Por eso les digo que hay que trabajar con los adolescentes también desde el noviazgo, porque se ven muchas conductas de control y dominio en estas relaciones. ¿Y qué debe hacer una pareja cuando comienza a ver esos principios y esas señales de alerta? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la actitud que debe tomar la mujer? Bueno, la mujer en este caso yo digo que tiene que tener claro que ella merece respeto, que tiene derecho a una vida libre de violencia, que el hombre que no sea capaz de respetarla, quererla, protegerla y admirarla, no está en una relación saludable, sana, es una relación más bien tóxica, si sigue violentándole sus derechos. Y es lo que yo digo, que se romantiza en las redes. Usted ve que hay mujeres que dicen, yo soy tóxica. Señores, si ustedes vieran el significado de lo que es una persona tóxica, y la persona, y también, ojo, las personas creen que la toxicidad es solamente en las relaciones de pareja. No, en amistades, en la familia, que es la más importante, donde hay rasgo tóxico, con amigos, ya lo dije, ¿verdad? Lo mencioné, personas en el trabajo, o sea, en cualquier ámbito de las relaciones interpersonales vamos a encontrar personas que tienen cierta toxicidad, pero ser tóxico no es algo como se puso de moda. Ay, yo soy tóxica. Y hasta cambiaban su nombre, la tóxica, y ser tóxico. O qué tóxico. O sea, como igualmente llaman a una persona. Es una pena cuando hay personas así, que tienen muchos seguidores, el legado que están dejando. Sí. Nosotros entendemos que no hay que seguir fomentando esas relaciones sanas por sobre todas las cosas. Si Yanira pudiera hoy lanzar o impulsar una medida drástica ante la situación que tenemos, ¿cuál sería? Es que no sería una, sería un conjunto de cosas, como le decía. Diga una principal. Lograr que los congresistas aprueben una ley integral que se necesita
actualizar la ley 2497, lograr que cada vez sean más eficientes las órdenes de protección para que se abra esa confianza a las víctimas recurrir a las autoridades en busca de ayuda. Lograr que haya campañas específicas para que la mujer tenga conciencia de esas primeras señales de alerta ante estas situaciones críticas, y lograr que ese hombre también crea conciencia de que esta cultura de dominación y de control hay que desterrarla por beneficio de la familia. Hay que seguir fomentando las relaciones familiares armoniosas y, como les digo, integrar a toda la sociedad, porque no podemos seguir ni justificando ni siendo indiferentes ante una problemática de derechos humanos que de alguna manera nos toca a todos y a todas. Este es un tema que merece mucho más tiempo, pero lastimosamente hablando ya llegamos a una fase de cierre. Gracias, Yanira, por estar con nosotros en esta mañana. Gracias a la Fundación Vida Sin Violencia, que viene haciendo un trabajo excepcional. Sí. Y esperamos que en una próxima entrega tenerla nueva vez por acá, porque hay muchos temas que tocar. Muy honrada con la invitación. Gracias. Llegó tarde la llamada, quedará para la próxima. Hasta una próxima entrega.